Buenos días, mi nombre es Juan Pablo Escalante, soy médico cardiólogo, especialista en insuficiencia cardíaca, trasplante cardíaco, hipertensión pulmonar, trabajo en el Instituto Cardiovascular de Rosario y soy miembro del Comité de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar de la Federación Argentina de Cardiología. Quiero agradecer a la Sociedad de Cardiología de Santa Fe y al Colegio de Médicos de Santa Fe por la invitación a este curso, donde vamos a hablar de hipertensión pulmonar, una enfermedad, como ustedes saben, rara, poco frecuente, pero que está en boga y que hay pacientes con estas patologías. Cómo abordarla desde el diagnóstico y desde el tratamiento. ¿Sí? Entonces, para empezar, fíjense que lo que sucede o las reuniones internacionales que van sucediéndose donde se actualiza la enfermedad es lo que se llama los simposios mundiales o simposios internacionales. Y lo que les quiero mostrar con esto es que recién en el año 73 empieza la clasificación histopatológica. Una enfermedad relativamente nueva, y la siguiente reunión es en el año 98. ¿no? Fíjense todos los años que pasaron para hacer la nueva clasificación, con evaluación funcional, con identificar tratamientos efectivos, y posteriormente se fueron haciendo reuniones cada 5 años, donde fueron cambiando algunas cuestiones. Una de las que ustedes más deben conocer es Dana Point, donde hubo cierta clasificación que ha quedado fija, que posteriormente se renombró como clasificación de NISA, que han sido los últimos 2 simposios, 2013 y 2018, siendo en el 2018 que se modificó la definición. Que yo se las voy a presentar ahora recientemente modificadas, porque en el Congreso Europeo de Cardiología se presentaron las nuevas guías de hipertensión pulmonar, y hoy se define como un aumento de la presión media de la arteria pulmonar mayor de 20 milímetros de mercurio. Ustedes recuerden que la presión arterial media pulmonar normal es 14 milímetros de mercurio más menos 5, y una resistencia vascular pulmonar mayor de 2 unidades Wood, medida por cateterismo derecho en reposo. Para hacer una clasificación hemodinámica, a mí me gusta utilizar este gráfico, donde fíjense acá tenemos el circuito pulmonar, si uno lo quisiera decir de una forma estirada, ¿no? Tenemos la vena cava, la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la arteria pulmonar, el capilar, la vena pulmonar, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y la aorta, con las presiones normales. Esto es un circuito normal, aproximadamente 5 milímetros de mercurio en el sistema venoso, un ventrículo derecho que mantiene presiones de 20 de sistólica y 5 de diastólica, la arteria pulmonar, son estas las presiones normales, siendo una wedge normal de 6 aproximadamente, y un ventrículo izquierdo con 126 de fin de diástole, generando una presión en aorta de 120-80. Eso mantiene un gasto cardíaco de 5 litros por minuto, y esto podríamos decir que es el árbol pulmonar, o el circuito vascular pulmonar normal. Ahora fíjense qué pasa en esta patología. En este caso lo que vemos es que el ventrículo izquierdo está dilatado, que su presión de fin de diástole está aumentada, de 6 pasó a 25, y este aumento de presiones se transmite retrógradamente en todo el circuito pulmonar. Entonces, fíjense que aumenta las presiones capilares pulmonares, aumenta las presiones de arteria pulmonar, aumenta la presión sistólica del ventrículo derecho, sin impacto en la presión diastólica, ¿no? Entonces, esto mantiene el sistema venoso normal, con buenas presiones, a expensas de esto por la falla cardíaca izquierda. En este caso es lo que llamamos congestión pasiva o hipertensión pulmonar postcapilar. El problema comienza en el ventrículo izquierdo y se transmite retrógradamente. Y sí, vemos un impacto en el gasto cardíaco. Ahora bien, en este escenario es lo mismo que lo anterior, pero sostenido en el tiempo. ¿Qué pasa si esto, bueno, una de las teorías, ¿no?, es que es el tiempo, ¿no? Esto se sostiene en el tiempo, la arteria pulmonar empieza a hacer un remodelado arterial pulmonar, empieza a generarse toda esta arteriopatía plexiforme que vemos en la hipertensión pulmonar, y es lo que en un momento se llamó desproporcionado. O sea, tenemos mucha más presión, tenemos la presión sumada venosa más una presión precapilar. Esto es lo que se conoce como congestión pasiva con componente precapilar. Donde sí ya empezamos a ver la claudicación de cavidades derechas, y en el último caso vemos que del circuito capilar en adelante, o sea, venas pulmonares, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, las presiones son normales, y el problema se suscita antes del capilar. Esto es lo que llamamos hipertensión pulmonar precapilar.
Y con esto es como se construye la definición. O sea, si uno es muy estricto, la definición nueva es la presión media de la arteria pulmonar mayor de 20, ¿no? Pero para poder englobarla, decimos que la precapilar es mayor de 20, con una presión de enclavamiento pulmonar menor de 15 y más de 2 unidades Wood. La congestión pasiva o hipertensión pulmonar postcapilar aislada es una media pulmonar mayor de 20, una WAGE mayor de 15 y unas resistencias menor de 2, como veíamos previamente, ¿no? O sea, las resistencias van a ser bastante bajas porque todo este lado lo tenemos comprometido, no lo tenemos tan comprometido, y el gradiente diastólico de 30 el capilar y el gradiente transpulmonar no está tan afectado, que sobre el gasto cardíaco nos termina generando unas resistencias bajas. Ahora, cuando agregamos el componente precapilar, tenemos lo que se llama hipertensión pulmonar postcapilar, con componente precapilar, y se define por la resistencia, mayor a 2 unidades de Wood. En las guías nuevas se incorpora la definición de ejercicio. Vieron que yo les dije que era en reposo. Bueno, esto cambia un poco, de hacer la hipertensión pulmonar del ejercicio cuando la relación entre la media pulmonar y el gasto cardíaco, entre el reposo y el ejercicio, es mayor de 3 milímetros de mercurio por litro por minuto. Esta definición, yo creo, lo hemos hablado mucho con todos varios servicios de hipertensión pulmonar de la Argentina, donde esto implica hacer un cateterismo de esfuerzo, y en pocos lugares tenemos, ¿no?, para hacer cateterismo de esfuerzo en Argentina, y sinceramente parece poco aplicable. Yo creo que esto es el inicio de marcar una normalidad para que haya y se desarrolle más la investigación. Yo acá a la derecha le dejé todos los parámetros normales de todos los índices medibles en el cateterismo derecho y los parámetros calculados. Ahora bien, hablamos de la clasificación hemodinámica y tenemos una clasificación histopatológica. Ustedes habrán escuchado los 5 grupos de NICE de los que hablamos siempre, y en el primer grupo es la hipertensión arterial pulmonar, lo que antes se llamaba la hipertensión pulmonar primaria. Esta definición se abandonó hace tiempo y se llama hipertensión arterial pulmonar. El último caso del componente hemodinámico que charlábamos, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que vemos? Las subcategorías pueden ser la hipertensión pulmonar idiopática, asociada a algunos genes, inducidas por drogas o toxinas, y la que se llama hipertensión arterial pulmonar asociadas a enfermedades del tejido conectivo, siendo las más frecuentes la artritis reumatoide y la esclerodermia, asociadas a infección por HIV, asociadas a hipertensión portal, a las cardiopatías congénitas, a la esquistosomiasis. También está dentro de este grupo los pacientes que responden a los bloqueantes de los canales de calcio, y también los que tienen componentes de enfermedad veno-occlusiva pulmonar, que no vamos a entrar en esta situación. ¿Cómo es el perfil hemodinámico de estos pacientes? Como hablábamos antes, precapilar, más de 20, menos de 15 y más de 2 unidades Wood. Fíjense que este artículo se publica el año pasado y ya es viejo, ¿no?, con esta definición nueva, pero bueno, me pareció bastante interesante que gráficamente uno lo puede ver. En este caso, voy a correr la cámara acá, tenemos el segundo grupo, que lo importante es que este es el grupo más frecuente que ustedes van a ver. Ustedes, cuando vean una hipertensión pulmonar, primero que tienen que pensar es que sea por enfermedad izquierda, ¿sí? Por insuficiencia cardíaca con fe preservada, con fe reducida, enfermedades valvulares. Y son los que tienen la WAGE mayor de 15 como característica, que, como yo les contaba, puede ser con componente precapilar o no agregado según las resistencias. El tercer grupo es el segundo en frecuencia y es el que está asociado a enfermedades pulmonares o hipoxia, sobre todo EPOC y fibrosis pulmonar. Tienen un componente precapilar y a veces, como estos pacientes son añosos, pueden tener algo de WAGE un poco incrementada, ¿no? Y el diagnóstico lo vamos a hacer más que nada por los estudios de función pulmonar. El cuarto grupo es el grupo debido a las obstrucciones pulmonares o hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, incluye también las obstrucciones externas de la arteria pulmonar, tienen un componente precapilar como perfil hemodinámico, y es importante diferenciarlas porque tienen un tratamiento totalmente diferente al resto. Y el quinto grupo es el que se llama de mecanismo multifactorial o misceláneas, donde no está claro cuál es el mecanismo que lleva adelante el desarrollo de la hipertensión pulmonar, como son los trastornos hematológicos, algunos desórdenes sistémicos y metabólicos, insuficiencia renal, enfermedades de depósito.
Ahora bien, como yo les decía previamente, y vamos a volver acá, de esta clasificación de NISA 2013 que se revisó en 2018, fíjense los porcentajes de frecuencia, ¿no? El 79% de las hipertensiones pulmonares son grupo 2, seguidas de las grupo 3, de las grupo 1, de las grupo 4 y el grupo 5 que siempre debemos considerarlo, aunque no tenemos muy en claro cómo abordarlo. Un breve resumen sobre cada grupo de las hipertensiones arteriales pulmonares. Yo ya les expliqué que tenemos la idiopática, heredable, el gen más frecuente es el BMPR2, del cual ya se están desarrollando drogas específicas para este gen, inducidas por drogas, las enfermedades asociadas, venoclusivas y demás. Grupo 2 o asociada a cardiopatía izquierda. No hay alguna relación genética específica, no es que pacientes con cierta predisposición genética tienen más riesgo de desarrollar hipertensión pulmonar, y la prevalencia de hipertensión pulmonar aumenta junto con el deterioro de la clase funcional. Es decir, peor clase funcional, mayor riesgo de tener hipertensión pulmonar. Y ustedes, como van a ver, es sumamente frecuente, ¿no? Pacientes con disfunción sistólica, el 60% tiene algún grado de hipertensión pulmonar, y aquellos con disfunción sistólica o enfermedad mitral grave o estenosis aórtica también lo tienen, que ustedes lo deben ver a menudo con los pacientes cardiovasculares. Recientemente la guía publica, los gráficos de esta guía son súper interesantes, son muy claros a la hora de identificar todas estas cuestiones, y vemos acá el componente, ¿no?, de congestión retrógrada que lleva al aumento de la presión pulmonar, y este remodelado puede terminar generando la falla ventricular derecha, ¿no? Y con el acoplamiento ventricular arterial, hasta qué punto se tolera. Pacientes que tienen congestión pulmonar sin hipertensión pulmonar, que empiezan a desarrollar hipertensión pulmonar aislada y agregan el componente precapelar posteriormente. Lo que son las enfermedades del grupo 3, asociadas a enfermedades pulmonares o hipoxemia, hay un gen relacionado con la serotonina que podría determinar la gravedad en los pacientes EPOC. Los pacientes con EPOC avanzada, el 50% tiene hipertensión pulmonar de gravedad moderada. Los pacientes con fibrosis pulmonar intersticial, cerca del 40% tienen hipertensión pulmonar. Y cuando tenemos ambas enfermedades combinadas, la prevalencia es más alta de hipertensión pulmonar, con un pronóstico también peor, y la guía nos muestra esto, ¿no? El patrón de enfisema o el patrón de fibrosis y cómo se genera todo este daño vascular, donde tenemos muchísimos pacientes con estas enfermedades que no tienen hipertensión pulmonar. Y fíjense que la presencia de hipertensión pulmonar severa para el grupo 3, que la guía lo define como una resistencia mayor de 5, es entre 5 y 10% de los pacientes. Respecto al grupo 4, la tromboembólica crónica no tiene alguna asociación con alteraciones genéticas. Usted tiene que pensar lo siguiente. Según los registros, los pacientes con TEP agudo, entre el 0,5 y el 5%, 3,8 son los registros por ahí que tienen más cantidad de pacientes, desarrollan hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Puede suceder sin ningún episodio clínico previo de tromboembolia aguda o TBP, ¿sí? Hasta el 50% según las series. Entonces siempre es importante pensarlo. Y esta es una enfermedad diferente al trombo agudo, sino que fíjense que en la guía nueva que yo les comentaba recién, el gráfico es muy bueno porque hasta el color es interesante, ya que no es un trombo rojo fresco. Ustedes pueden ver que es un material de fibrina que se empieza a adherir a la pared, y es muy difícil después el tratamiento para poder extraerlo. Por eso la indicación de esta enfermedad es el tratamiento quirúrgico cuando los trombos son proximales y uno puede llegar desde la cirugía, y a medida que se va extendiendo la enfermedad más distal, es más difícil el abordaje quirúrgico. Para eso se ha desarrollado la angioplastia pulmonar con balón, no con stent. Se pueden dilatar todas estas lesiones que a veces quedan como redes, como bandas. Y cuando ya tenemos la lesión microvascular, la microvasculopatía, como en los grupos 1, o sea, ya más distal, hay mucha enfermedad por este aumento de las presiones que se suscitan, es donde tiene lugar el tratamiento médico. Entonces, un abordaje distinto al que vamos a hablar hoy, pero en resumidas cuentas tiene que ver con tratamiento quirúrgico, tratamiento con angioplastia o tratamiento médico según la localización y extensión de la enfermedad. Lo que sí es importante es recordar que el grupo 4, cuando las lesiones son proximales y uno puede tener un abordaje quirúrgico, los pacientes pueden revertir el 100% de la enfermedad, por lo cual es importante siempre buscarlo. Y el grupo 5, como yo les comentaba, tiene que ver con hipertensión pulmonar multifactorial.
¿Cómo son las características de estos pacientes? Bueno, tenemos varios registros, el registro americano, francés, español, chino, brasilero y el recopilar, que es un registro argentino que desarrollamos entre las 5 sociedades científicas que manejamos hipertensión pulmonar en Argentina. Fíjense que por lo general son mujeres, jóvenes, entonces cerca entre 45 y 50 años, la mayoría, más del 70% de las mujeres son jóvenes. Es importante el porcentaje de pacientes que se diagnostican tarde, clase funcional 3-4, más de la mitad de los pacientes se diagnostican en ese momento, y fíjense los valores de resistencia vascular pulmonar, ¿no? Los americanos y los franceses tienen también un diagnóstico tardío con resistencias muy elevadas. En el recopilar a nosotros nos dio 10 unidades GUT, lo cual también es mucho. Lo que le comentaba recién, se hizo el primer registro colaborativo argentino en hipertensión pulmonar. Esto se presentó hace 2 o 3 años, se empezó a desarrollar hace tiempo entre la Federación Argentina de Cardiología, la Sociedad Argentina de Cardiología, la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, la de Reumatología y la de Pediatría. Se incluyeron más de 600 pacientes, en su mayoría 70% de mujeres de 50 años, y fíjense, el 70% estaba en clase funcional 3-4 al momento del diagnóstico. Para ingresar al recopilar, tenían los pacientes que tener un cateterismo derecho. Como ustedes saben, a un paciente con estenosis aórtica que va a cirugía, que tiene 50 de presión sistólica de la arteria pulmonar, no le hacemos un cateterismo derecho, ¿no? Entonces, quizás si uno analiza esto en base a los pacientes que se ingresaron al registro, puede estar subdiagnosticada la presencia de hipertensión pulmonar en grupo 2 o 3. Por eso, previamente, la Federación Argentina de Cardiología había desarrollado el registro Impulsar, que era con la presencia del eco. Y fíjense que lo más prevalente que vimos era el grupo 2, donde la patología más prevalente era la disfunción sistólica, ¿no? Volviendo al recopilar, la distribución según los grupos, por eso quería explicar esto, porque el 64% eran de grupo 1, pero lo que les quiero decir es que no es la enfermedad más frecuente, sino la que más se registró en este caso, porque eran pacientes con cateterismo cardíaco derecho, seguido de grupo 2, grupo 4 y grupo 3. Nosotros en el sanatorio analizamos la base de datos de cateterismo del año 2009 al 2021, son 124 cateterismos, hubo 16 pacientes que no tenían hipertensión pulmonar, y pacientes con cateterismo derecho y hipertensión pulmonar fueron 108, y fíjense que el grupo también más prevalente fue el grupo 1, siguiendo el grupo 2, estos son pacientes que llegaban a cateterismo como por trasplante cardíaco, o quizá con falla diastólica donde no nos quedaba clara la causa, si tenían un componente de grupo 1, seguido de grupo 4, y seguido de grupo 3, donde uno no les realiza mucho un cateterismo a estos pacientes. Dentro del grupo 1, el recopilar, disculpen si los pierdo con tanta cosa, ¿no? Pero es importante saber, bueno, tenemos una hipertensión arterial pulmonar. ¿Qué es más frecuente? ¿La congénita, la idiopática, la asociada al tejido conectivo? Bueno, en nuestro país y en el mundo la más frecuente dentro del grupo 1 es la idiopática, seguida en Argentina de las cardiopatías congénitas y posteriormente de las enfermedades del colágeno. Fíjense que la presencia de portopulmonar, HIV o por drogas es mucho menos frecuente. Y yo creo que está muy infravalorada la hipertensión pulmonar hereditaria, sobre todo por la posibilidad y el acceso a los estudios genéticos en Argentina. Nosotros en el sanatorio nos dio similar en el primer grupo, pero bueno, tuvimos más colagenopatías que cardiopatías congénitas. Esto es lo que pasa muchas veces. Respecto a la fisiopatología, es una enfermedad donde hay ciertos cambios vasculares que se desarrollan, vasoconstricción, proliferación endotelial, hipertrofia y proliferación del músculo liso y trombosis, ¿no? Entonces hay un desbalance entre los mecanismos habituales que llevan a la vasodilatación y a la antitrombosis, a esto que empieza a desarrollarse toda esta enfermedad con el remodelado vascular, siempre con una predisposición genética o alteración de ciertos mediadores, ¿no? Entonces lo que va pasando es esto, ¿no? Se va infiltrando la pared, se va haciendo una arteriopatía, y fíjense que esto genera un aumento de la resistencia, porque la hipertensión pulmonar termina siendo una enfermedad de aumento de resistencia que hace que la presión tenga que aumentar para poder mantener un gasto cardíaco. Prácticamente lo que yo les explicaba recién a nivel celular empieza con un infiltrado de células mononucleares y de los linfáticos, para posteriormente tener un infiltrado mayor de células musculares lisas y posteriormente de células endoteliales con fibroblastos, que van a ir afectando el vaso, y de esta forma
ustedes vean el espacio que queda para que la sangre circule, ¿no? Eso termina generando un aumento en las resistencias importantísimos y con el subsiguiente aumento de la presión pulmonar. Que lo vemos reflejado en este gráfico, a mí me gusta mucho, ya tiene sus años, pero me parece muy claro. En el curso de la enfermedad, cuando es muy leve o casi normal, empieza a aumentar la resistencia, empieza a aumentar la presión pulmonar para mantener el gasto cardíaco. A medida que avanza la enfermedad, la resistencia sigue aumentando y la presión pulmonar acompaña, llega un punto en el cual el gasto no se puede sostener. No se puede sostener por los mecanismos de vasodilatación y Frank Starling, se empieza a liberar BNP. La resistencia nunca baja, salvo que uno la trate, ¿no? Pero con una enfermedad irreversible, o sea, cada vez empeora más, y llega un momento que el ventrículo claudica tanto que no puede generar aumento de presiones. Esto es la evolución natural de la enfermedad pulmonar y es el motivo por el cual no usamos la PSAP para evaluar el seguimiento, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, empezamos con un paciente que tiene 80 de presión sistólica de la arteria pulmonar y baja a 50. Nosotros no sabemos si bajó a 50 porque está acá o porque está acá. Entonces, este es uno de los motivos por el cual no utilizamos la presión sistólica de la arteria pulmonar para el seguimiento de los pacientes. Vamos al diagnóstico. Siempre importante la sospecha clínica. Viene una señora de 80 años con un soplo sistólico y con un eco que tiene estenosis aórtica severa, con hipertensión pulmonar. Uno piensa que es grupo 2 y que está asociado a la válvula, ¿no? Pero si tenemos una chica de 30 años que está operada de una CIA y uno le escucha un soplo, lo más probable es que pensemos que es un grupo 1 asociado a una cardiopatía congénita. Entonces, o si viene alguien con una esclerodermia muy marcada. Siempre pensar en la sospecha clínica, requiere confirmación diagnóstica, esto es fundamental. Muchas veces nos llegan pacientes de que, bueno, tiene hipertensión pulmonar, le di un poquito de diltiazem o le di un poquito de sildenafil porque yo lo tenía. No, hay que confirmar el diagnóstico, hay que identificar la causa, si se puede, y evaluar la gravedad, porque muchas veces los tratamientos son distintos. Yo les traje este trabajo de hace unos años que habla de retraso en el diagnóstico, ¿no? Los vimos en los registros, cómo los pacientes llegan tarde y cómo los pacientes necesitan muchas consultas a muchos médicos hasta que terminan llegando al diagnóstico. Pasa con chicas jóvenes que muchas veces se interpreta como disnea psicógena y terminan siendo hipertensiones pulmonares cuando alguien le pide un eco. ¿Cuáles fueron los síntomas que vimos como más frecuentes en el registro recopilar? La disnea, la fatiga y los edemas. De los más frecuentes, uno cuando piensa en hipertensión pulmonar inicialmente piensa en hemoptisis, y fíjense que la hemoptisis es bastante poco frecuente. O sea, son síntomas de insuficiencia cardíaca, pero disnea y fatiga, que son síntomas inespecíficos, para alguien joven se pueden confundir. Bueno, la guía le trae esto un poco dividido en alguna forma, signos de hipertensión pulmonar, como puede ser la cianosis, el componente acentuado del segundo ruido, el tercer ruido derecho, o los soplos de regurgitación tricuspidia, signos de falla del ventrículo derecho, como puede ser la ingurgitación yugular, la distensión abdominal y hepatomegalia, y acá signos de falla anterógrada del ventrículo derecho, como la cianosis periférica, la falta de aire, los dedos palillo de tambor, las extremidades frías, y ciertas cuestiones o ciertos signos que nos pueden orientar a la enfermedad. Entonces, los dedos en palillo de tambor, enfermedades cianóticas, enfermedades pulmonares, bronquiangiectasias, también puede ser una Eisenmenger, en fin, ciertas cuestiones auscultatorias de cómo guiarnos hacia dónde puede ser la enfermedad, y hay síntomas que aparecen tempranamente, y hay otros que ya aparecen tardíamente y con una enfermedad ya mucho más marcada. El electro es útil, en el electro ustedes son todos cardiólogos, así no se lo voy a explicar, pero lo que van a ver son signos de sobrecarga derecha, lo que vamos a ver en la hipertensión arterial pulmonar, signos de sobrecarga derecha, una P acuminada, más R en precordiales B1, B2, B3 que B5 y B6, un eje hacia la derecha y podemos encontrar T negativas de B1 a B3, pero también nos va a servir para excluir otras patologías que no sean hipertensión arterial pulmonar. La radiografía de tórax permite excluir otras causas, como enfermedades pulmonares o hipertensión venosa causada por cardiopatía isquémica, si no vamos a ver una placa de un árbol de invierno. Laboratorio es importante, analítica general, tiroides, función hepática, ácido úrico, péptidos natriuréticos, serologías para hepatitis, serologías para colagenopatías, anticoagulante lúpico o anticuerpos, anticardiolipinas, todo el espectro de enfermedad pulmonar que podemos llegar a incluir. La herramienta donde se va a apoyar todo
es el ecodoppler. O sea, el método diagnóstico inicial, ustedes lo van a ver que es el eco, y lo fundamental es tener un buen eco, ¿no? Vemos acá un ventrículo izquierdo muy pequeño, con un septum aplanado hacia la izquierda, con un ventrículo derecho muy dilatado en el eje corto, y en esta vista de 4 cámaras, fíjense lo que es la aurícula derecha y el ventrículo derecho por sobre el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, permite estimar la presión sistólica de la arteria pulmonar, si están dilatadas las cavidades derechas, cómo se contrae el ventrículo derecho, cómo se contrae el septum, si tengo enfermedad valvular, si tengo derrame pericárdico, y excluir otras causas. Acá podemos encontrar un CIB, una disfunción ventricular izquierda, y que sea el motivo por otra causa. Fundamental que nuestro ecografista esté embebido en esto. Y muy interesante que las guías nos traen ciertos parámetros a medir del eco, en el 2 cámaras, en el 4 cámaras, cómo tiene que estar el septum, la vena cava inferior, los cambios fraccionales de área en el BD, el TAPS, bueno, varias herramientas ecocardiográficas a la hora del diagnóstico y del seguimiento en los pacientes. El estudio funcional respiratorio, yo les dije que los pacientes de grupo 3 son el segundo grupo en frecuencia, entonces si suponemos que puede tener una patología respiratoria, o estamos prácticamente, yo les diría, obligados a descartarla, una espirometría, los volúmenes pulmonares, la difusión libre del monóxido de carbono van a ser útiles para hacer el diagnóstico. Para el seguimiento y estratificación pronóstica, vamos a usar los test de caminata de 6 minutos y el test de ejercicio cardiopulmonar. El centellograma de ventilación perfusión es una herramienta totalmente útil en estos pacientes, porque cuando descartamos que sea un grupo 2 y descartamos que sea un grupo 3, recuerden que yo les dije que la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica es una de las pocas, es la única, que puede llegar a tener reversión, ¿no? Entonces, el centellograma tiene un estudio normal o de baja probabilidad, excluye la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, con una sensibilidad entre el 90 y 100%, mucho mayor que la tomografía, y especificidad entre 94 y 100%. ¿En qué diferencia la tomografía? Nos permite ver distalmente si tenemos algún compromiso vascular. La tomografía es totalmente útil, evalúa parénquima pulmonar, para diagnóstico de enfermedades intersticiales o enfisema. Hay pacientes con enfisema que tienen una espirometría no tan patológica, y uno puede pensar que son pacientes del grupo 1 y son pacientes con enfermedad respiratoria. Entonces la tomografía, por lo general, también la hacemos para la sospecha de enfermedad veno-oclusiva, y la angiotomografía también es útil para el tromboembolismo pulmonar crónico. Ahora yo les voy a explicar cómo vamos a ordenar toda esta cantidad de estudios. No es que uno le pide todo a todos, pero el cateterismo derecho es necesario para confirmar el diagnóstico, valora la gravedad del deterioro y puede evaluar si hay vasorreactividad en el árbol pulmonar, lo cual es sumamente importante a la hora del tratamiento. Fíjense, les traigo acá el análisis de nuestros resultados del sanatorio de grupo 1, 2, 3 y 4, donde vimos la mayor diferencia fue en las resistencias vasculares pulmonares. Fíjense, el grupo 1 tiene más del doble de las resistencias de los otros, ¿no? Una enfermedad con mucho componente de la arteria pulmonar, no tanto así el grupo 2, el grupo 3 o el grupo 4. Hay varios algoritmos, como yo les contaba, una guía en el 2015, un simposio mundial en el 2018 y salieron las guías 2022. Yo les dejé esta de 2015 porque me parece que quizás es la más clara a la hora de ustedes cuando están en el consultorio hacer el método o la ruta diagnóstica, ¿no? Entonces, fíjense cómo empieza todo, como síntomas o signos de historia compatible. Uno piensa en el examen físico, en lo que nos cuenta el paciente, en el relato, en la anamnesis, y posteriormente la probabilidad ecocardiográfica, lo que yo les decía recién, se basa en el eco. Y en base a eso, considerar cardiopatía izquierda y enfermedades pulmonares, las dos más frecuentes. Con esto van a tener el 90% de las hipertensiones pulmonares que vengan a su consultorio. Factores de riesgo, función pulmonar, DLCO, placa de tórax, tomografía de alta resolución. Si se confirma el diagnóstico de cardiopatía izquierda o enfermedad pulmonar, hay que tratar la enfermedad subyacente. Acá la guía dice si tienen falla de BD, referir a un centro especializado, bueno, ustedes, y si no, pero tratar la enfermedad subyacente. En el caso de que uno descarte el grupo 2 y grupo 3, ahí pasamos al centellograma de ventilación perfusión. Si el centellograma es positivo, probablemente es una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, y ahí tengamos que ver el tratamiento de esto de la cirugía, la angioplastia pulmonar y demás. En el caso de que el centello sea normal, nos queda pensar en el grupo 1 y grupo 5, y acá es donde hacemos el cateterismo derecho.
Ustedes no miren estos valores porque fíjense que era del 2015, donde usábamos 25 de media, de las 20, y la resistencia usábamos 3 y ahora es 2. Y en base a eso vemos las causas diagnósticas como HIV, portopulmonar, cardiopatías congénitas o grupo 5. Si el cateterismo es normal, hay que pensar en otras causas. El simposio de NISA nos trae otro algoritmo que por ahí es menos didáctico, porque si tiene alta probabilidad de hipertensión pulmonar, hay que mandar a un centro de hipertensión pulmonar. Si el centello es positivo, hay que mandar a un centro de hipertensión pulmonar. Quizá no les da a ustedes la posibilidad de que puedan manejar esta patología. Y el algoritmo diagnóstico de la guía nueva se basa en esto, ¿no? En el examen físico y evaluar causa pulmonar y causa cardíaca. Pero si el paciente tiene signos de grupo 4 de tromboembolia crónica o está grave, directamente a derivar a un centro especializado en hipertensión pulmonar. Aunque tampoco les explica bien todo este camino, por eso yo le ponía la de 2015. ¿Cómo ha cambiado el pronóstico de esta enfermedad? En los años 1980 decíamos que la gente vivía 2 años, entre 2 y 3 años, y ahora cambió mucho a 7 años. Tiene que ver no solo con el pronóstico, sino con la detección temprana, con la aparición de drogas y cómo ha evolucionado todo el tratamiento. Y hoy estratificamos el riesgo de los pacientes, le hacemos un seguimiento en base a ciertos parámetros. Biomarcadores como el NT-proBNP, clínicos como la clase funcional, cómo progresan los síntomas, si el paciente tiene signos de falla derecha o síncope, el test de ejercicio, el cardiopulmonar o el test de caminata de 6 minutos, los parámetros ecocardiográficos que han demostrado utilidad, el área aurícula derecha y el derrame pericárdico, y la evaluación hemodinámica con el índice cardíaco, la presión de aurícula derecha y la saturación venosa mixta. Esto que está en forma de semáforo es el mecanismo de estratificación de riesgo que ha desarrollado la Sociedad Europea de Cardiología. Tenemos 2 escalas, una que es una calculadora de riesgo basada en el registro REVEAL con validación, y tenemos esta estratificación de riesgo de los europeos, que ellos basan el riesgo en bajo, intermedio o alto, según la mortalidad anual, menor del 5% o mayor del 20%, y tiene ciertas variables como las que fuimos diciendo recién, ¿no? Si el paciente tiene signos de falla derecha, es de alto riesgo; si los síntomas progresan rápido, es de alto riesgo; si tiene síncope a repetición, es de alto riesgo; si está en clase funcional 4, es de alto riesgo; si camina poco; si tiene péptidos altos. Se agregó hace poquito en la guía nueva la relación entre el TAPSE y la presión sistólica arterial pulmonar, que es una medición del acoplamiento ventrículo arterial. Se agregó la resonancia magnética, que no estaba dentro de la estratificación de riesgo con ciertos parámetros, y dentro de lo hemodinámico, además de lo que yo les contaba, está el índice de volumen sistólico, y en base a eso uno puede estratificar el riesgo a los pacientes al diagnóstico. Para el seguimiento, las variables que ha mostrado la asociación es más cortito, es más chiquito, se divide incluso el riesgo en vez de 3 en 4. Esto es un modelo nuevo de intermedio bajo riesgo y intermedio alto riesgo, basado en clase funcional, test de caminata o BNP. Entonces, en base a eso uno tiene los puntos y podemos decir si nuestro paciente está en bajo riesgo, riesgo intermedio o riesgo alto. ¿Para qué necesitamos esto? Bueno, esto es lo que yo les contaba del REVEAL, que es una calculadora y también nos estima en bajo, intermedio o alto riesgo. Este es más práctico a la hora de hacerlo en el consultorio. Este quizás es un poco más preciso. ¿Por qué nos sirve? Les decía yo recién, porque mantener un perfil de bajo riesgo tiene similar sobrevida a los que alcanzan un bajo riesgo. O sea, el paciente que llega a un bajo riesgo le va mejor, y eso es importante. La hipertensión pulmonar no tiene cura. Los tratamientos actuales pueden mejorar los síntomas de los pacientes y lentecer la progresión de la enfermedad. Y el manejo es complejo y tiene varias opciones: medidas generales, tratamientos de apoyo, tratamientos específicos e intervenciones quirúrgicas. Del tratamiento general, la rehabilitación, el embarazo, las cirugías electivas, las inmunizaciones, todo esto hay que dialogarlo con los pacientes, es súper importante. El embarazo es un problema enorme de pacientes con hipertensión pulmonar, sobre todo muchas chicas jóvenes vamos a atender, y uno tiene que contraindicar prácticamente el embarazo porque es una situación que aumenta el volumen de minuto cardíaco, y son pacientes que no tienen la resistencia tan alta, que no están para tolerar un aumento quizá de un 30% del gasto cardíaco. Las cirugías electivas con la sedación pueden ser un problema en estos pacientes, necesitan apoyo psicológico. La anticoagulación fue bajando en su nivel de evidencia, quedó como indicación 2B, el uso de diuréticos para pacientes que están congestivos. La digoxina también tiene una indicación
hoy por hoy más baja sin tanta evidencia científica, y los tratamientos específicos han desarrollado fármacos específicos para hipertensión pulmonar, la septostomía atrial, que no se utiliza mucho, el ECMO o el trasplante. Entonces, con todo este abanico es como vamos a abordar a los pacientes. Yendo al tratamiento específico, tenemos 3 vías: la vía de la endotelina, que es un vasoconstrictor, o sea, vamos a bloquear la endotelina; las vías de las prostaglandinas, que es un vasodilatador, es decir, vamos a potenciar esta vía; y la vía del óxido nítrico, que es un vasodilatador, y que merma en los pacientes con hipertensión pulmonar. Entonces, en la vía de la endotelina tenemos 3 drogas: el ambrisentan, el bosentan y el macitentan, que van a bloquear este receptor. Dentro de la vía de las prostaglandinas, darlas por vía oral es muy complejo, tienen una vida media corta y no tienen tanto efecto y muchos efectos adversos, por eso se administran endovenosas, subcutáneas o inhaladas. Y lo que se desarrolló en los últimos años es esta droga llamada Selexipag, que no es una prostaglandina, sino que es un estimulante del receptor de las prostaglandinas, o sea, emula al efecto de una prostaglandina. Y dentro de la vía del óxido nítrico, ustedes como saben que son las drogas quizás más usadas y que tenemos desde hace mayor cantidad de tiempo, el sildenafil y el tadalafil inhiben la fosfodiesterasa 5 y de esta forma permiten que haya más GMP cíclico que tiene el efecto vasodilatador, y se desarrolló el riociguat, que potencia la acción de la guanidina ciclasa cíclica, la guanidina ciclasa, soluble, y de esa forma tenemos más GMP cíclico. ¿Cómo ordenamos y cómo damos estas drogas? Bueno, la guía 2015 nos dicen que si nuestro paciente tiene hipertensión pulmonar y tiene un test de vasorreactividad positivo, es decir, cae la presión pulmonar cuando uno le hace un test de vasorreactividad con hidropros inhalado o con óxido nítrico, el tratamiento es con calcio antagonista de altas dosis. Nuestro paciente tiene una muy buena sobrevida y sería mucha suerte que esto pase. Lástima que pasa solo en el 10% de los pacientes con idiopática, y la mayoría pierde esa vasorreactividad al tiempo. Para aquellos pacientes que la prueba es negativa, o sea, no reactiva, no cae la presión pulmonar más de 10 milímetros de mercurio cuando uno hace el test, estratificamos el riesgo. Si el riesgo es bajo o intermedio, empezamos con una droga o con 2 drogas juntas, y si el riesgo alto, deberíamos empezar con una prostaglandina subcutánea o endovenosa. Y si el paciente tiene una respuesta clínica inadecuada, hay que combinar doble o triple terapia. Acá lo que nos dice la guía es que uno debe buscar y mantener el bajo riesgo, reevaluar cada 3 a 6 meses, y la respuesta clínica adecuada es alcanzar o mantener un bajo riesgo. El algoritmo terapéutico de NISA está, fíjense, mucho más basado en el riesgo, y prácticamente nos dice lo mismo. Pacientes de bajo o intermedio riesgo va a empezar con una combinación oral, a los 3 a 6 meses reevaluar, y si el riesgo intermedio o alto, ir agregando drogas, ¿no? Las guías nuevas no cambian mucho esto, sí nos agregan el paciente con las comorbilidades, porque al diagnosticar más encontramos pacientes de 70 años con hipertensión, con diabetes, y hay veces que son pacientes que no tienen la misma respuesta que lo vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Que una chica de 40 años con un grupo 1. Entonces en estos pacientes uno puede empezar con una monoterapia y ver e individualizar la terapia y evaluar cómo el paciente evoluciona. Brevemente, la historia de los ensayos en hipertensión pulmonar, si uno se fija, muchas veces le van a decir, bueno, pues esto mejora la caminata y nada más. Una enfermedad poco frecuente, subdiagnosticada. Inicialmente, fíjense en marrón, el test de caminata era el punto final primario, con poquitos pacientes, casi todos los estudios que aprobaron estas drogas. Posteriormente, la FDA pide a estos estudios que pongan endpoints de mortalidad y clínicos, y de esta forma se empiezan a hacer endpoints de mortalidad con internación, con mortalidad y con empeoramiento clínico, que se llama, con estudios más grandes. ¿Cómo es el paradigma de tratamiento en esta patología? ¿Qué hacíamos antes? Empezábamos con una droga, cuando el paciente empeoraba poníamos otra, cuando el paciente empeoraba poníamos otra. Lo que se plantea es iniciar una estrategia combinada de inicio, como pasa con la insuficiencia cardíaca, y por eso se hizo este estudio, que es el estudio Ambition, que lo que evaluó fue esto, ¿no? Si empezar con tadalafil solo, empezar con ambrisentan solo, o empezar con los 2 juntos era mejor. El tratamiento combinado tuvo una reducción en los eventos de los pacientes, y es lo que lleva a que hoy por hoy un paciente inicie con un tratamiento combinado y no con monoterapia. Hubo un estudio, que es el estudio Tritón, que lo que evaluó era si empezar con doble terapia o con triple terapia con el Selexipag era mejor, y no hubo diferencias
Sobre todo porque el inicio de la doble terapia, fíjense que redujo un 50% de la resistencia vascular pulmonar. O sea, esto funciona y muy bien, y uno ve con los pacientes cómo lo toleran y andan bien. Para el tratamiento secuencial, es decir, empiezo con una o dos drogas y después agrego la segunda o la tercera, hay dos estudios grandes, el Serafin con macitentan y el estudio Griffon con Celexipac, donde sí es mejor, o sea, es bueno ir agregando cuando el paciente no lo tolera. Entonces, tenemos las dos estrategias, pero tratamiento combinado de inicio hoy por hoy es la más adecuada. Ya para ir terminando, la pregunta es si es importante respetar el algoritmo. Porque digo, bueno, el paciente está mal, hipertensión pulmonar, no puede hacerse el cateterismo, como muchas veces pasa. Bueno, yo le voy a dar sildenafil, le voy a dar bosentan y vemos qué pasa. Eso lo escuchamos muy frecuentemente. ¿Y qué es lo que pasa? Que estas drogas han sido evaluadas y han mostrado utilidad en el grupo 1, pero no son inocuas en el grupo 2 y en el grupo 3, sino que los estudios que se han desarrollado en estos grupos han fallado, y estas drogas tienen un impacto clínico negativo. Entonces, no es inocuo dar drogas específicas de grupo 1 en grupo 2 y grupo 3. A esto me refería yo con que es importante evaluar la etiología. Si lo han sido en grupo 4, y en grupo 5, como no conocemos el mecanismo, tampoco sabemos bien cómo funciona. En resumen de la guía, ustedes tienen 5 grupos. Fíjense en la prevalencia, lo más común es grupo 2, seguido del grupo 3, y grupo 1 y grupo 4 son enfermedades raras. El tratamiento médico en el grupo 1 son las drogas específicas, los calcio antagonistas en pacientes respondedores y posteriormente el trasplante pulmonar en aquellos que no funcionan. En el grupo 2, el tratamiento de la enfermedad izquierda. En aquellos que tienen componente precapilar, tampoco estas drogas específicas han mostrado utilidad y son fruto o futuros pacientes para hacer investigación. Pacientes de grupo 3, optimizar el tratamiento de las causas subyacentes, ya sea el EPOC, la fibrosis pulmonar, y también son pacientes que va a haber que desarrollar más estudios en base a esto. Pacientes de grupo 4, cirugía, angioplastia o tratamiento médico según la localización. Algo que es fundamental en todo esto, porque probablemente ustedes terminen un poco mareados con tanta enfermedad, tanta patología, cómo ordeno todo esto, y es necesario el equipo multidisciplinario. Fundamental, que esté apoyado por cardiología, neumonología, hematología, hemodinamia, que el hemodinamista esté comprometido y que tengamos un buen cateterismo, importantísimo, donde uno va a medir la presión de enclavamiento pulmonar, porque con esa Weight uno puede decir que un grupo 2 o un grupo 1 por ubicar 2 o 3 centímetros el transductor mal. El ecocardiografista y el especialista en diagnóstico por imagen, ¿no? Pues muchas veces podemos terminar catalogando una hipertensión pulmonar como idiopática cuando tenemos un shunt o algo que desde la cirugía se pueda resolver. Entonces, para concluir, es una enfermedad rara, compleja, con múltiples causas, que es discapacitante, que el diagnóstico se hace tarde y tiene alta mortalidad. Por eso debemos aumentar la sospecha, hacer un diagnóstico temprano, manejo multidisciplinario y un tratamiento intensivo. Muchas gracias.